Muy buenos días a todos. Nos encontramos en el ciclo de charlas virtuales Dr. Jorge Bustamante. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de charlas virtuales. Saludamos a quienes nos están acompañando en vivo desde YouTube. Este ciclo tiene como objetivo divulgar las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto Argentino de Oceanografía con la intención de llegar tanto a la comunidad científica como al público en general y generando un espacio donde se puedan discutir distintas problemáticas. Cabe resaltar que estas charlas son abiertas a todo el público. Aprovecho de invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que involucran al instituto y además también hacernos llegar sus consultas y temáticas que les gustaría que se discutan en este espacio. En el día de hoy el orador será el doctor Elvio Palma. Elvio Palma es profesor titular de Mecánica del Continuo y Oceanografía Física en el Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur. Es también investigador principal de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía. En los últimos 25 años ha dictado cursos de grado y posgrado sobre dinámica de fluidos geofísicos, modelado numérico, oceanografía física y física de la Tierra. Su trabajo de investigación se centra en la teoría y modelado computacional de la física del océano, con particular énfasis en la circulación del Océano Atlántico Sudoccidental y su plataforma continental. Elvio, si estás listo, te invito a comenzar con la presentación. Bueno, muchas gracias, Ana. En primer lugar, quería agradecerles por la invitación. Para mí es un honor dar una charla en este ciclo que lleva el nombre de esa gran persona que fue Jorge Bustamante. Hoy, un poco relacionado con lo que me comentaron acerca del tipo de charlas que se pretendían para este ciclo, les voy a hablar de la circulación oceánica, del movimiento del océano y su relación con la productividad biológica en la región del Océano Atlántico Sudoccidental. Entiendo que hay, supongo, biólogos o biólogos marinos que estén interesados en este tipo de fenómenos y se preguntarán qué entiendo o qué sé yo de productividad biológica. Antes de que empiecen a especular sobre el tema, les aclaro que nada o prácticamente nada. Lo que voy a tratar de hacer es de hablar del movimiento del océano y de la posible relación o utilidad que puede tener ese conocimiento en términos del conocimiento de la biología de esta región tan particular. Una de las cuestiones importantes por cual nos interesa estudiar el Atlántico Sur es que en esta región, acá lo que están viendo es una imagen satelital de clorofila satelital, que es una especie de proxy de la productividad primaria. Los biólogos tienen unos números muy extraños para clasificar esta productividad. Aquí tienen la unidad gramos de carbono por centímetro cuadrado por año. En realidad vamos a asumir que esto es una especie de proxy de esa productividad, la clorofila, la concentración de clorofila satelital. Y una de las razones, como les decía, interesantes para estudiar esta región es que alberga dos de los mayores sistemas ecológicos marinos del hemisferio sur. Clase 1 es la clasificación. Uno de esas regiones es el ecosistema de la región de Benguela, que está indicado aquí en azul. Y no en el Atlántico, pero sí en el Pacífico, se encuentra el ecosistema de Perú-Chile, también conocido como la región de la corriente de Humboldt. Esos son sistemas clase 1, altísima productividad. La razón por esa productividad en estos dos casos tiene que ver con la distribución de los vientos medios en esa zona, que están viendo aquí dibujados con flechas blancas. Tanto en la región de la corriente de Humboldt, en el Pacífico, como en la corriente de Benguela, en el Atlántico Sur, lo que tenemos es un sistema clásico de surgencia, donde el viento, la dirección del viento, en este caso hacia el norte, tanto en Humboldt como en Benguela, hace que por efecto de la fuerza de Coriolis, el viejo sistema de Ekman, el agua superficial se desplaza hacia afuera, como ven aquí en esta figura, y entonces es recuperada con agua de fondo más fría y en principio rica en nutrientes. Es decir, son sistemas de surgencia clásicos.
Sin embargo, en el Atlántico Sur, el segundo sistema más importante desde el punto de vista de la productividad primaria lo constituye el Océano Atlántico Sudoccidental. Como ven aquí, la distribución de clorofila es muy intensa. En esta región, la física del problema es diferente, y sobre eso voy a tratar de hablarles en esta charla. ¿Por qué uno debería interesarse en el Atlántico Sudoccidental? Bueno, en primer término, hay una serie de cuestiones físicas que a mí me interesan en particular, que tienen que ver con la distribución, la riqueza de distribución de masas de agua que hay en esta región. Acá lo que ven es una imagen de la distribución instantánea de la salinidad en la superficie, y nosotros las empleamos, esto lo hemos charlado hace unos meses con colegas sobre cómo se deberían denominar estas regiones del Océano Atlántico Sudoccidental, sobre todo la plataforma, y nosotros dinámicamente la hemos dividido en 3 zonas: la región patagónica sur, que llega aproximadamente hasta la península de Valdés; una región norte que va desde el frente subtropical de plataforma, en una región cercana a lo que sería el Río Grande; y una región central entre esas dos, donde, como vemos, se aprecia claramente la descarga del Río de la Plata. La región sur está constituida sobre todo por aguas subantárticas de plataforma, en la plataforma, y por aguas menos salinas que vienen de el estrecho de Magallanes, básicamente. En la región norte tenemos aguas subtropicales de plataforma, y en la región central hay una interesante mezcla entre agua del Río de la Plata, que se ve aquí claramente, y por debajo de esa capa de agua menos salina, la conjunción de las aguas subantárticas de plataforma y la que vienen del norte, o sea, de la región de la plataforma de Brasil. Es decir, la región, fíjense además, este desprendimiento de remolinos más salinos de la corriente de Brasil, es decir, la región es dinámicamente muy activa. Aquí ven las corrientes medias calculadas de un modelo numérico. Casi todo lo que conocemos de la circulación general en esta región tiene que ver con modelos numéricos. En colores está la intensidad de la corriente, y una de las características, ven que aquí está más rojo, acá la corriente es más intensa sobre el talud, la plataforma más o menos llega hasta esta región que estoy indicando con el puntero, y esas dos corrientes intensas son, por supuesto, la corriente de Malvinas, indicada acá en amarillo, y la corriente de Brasil, y su confluencia aproximadamente a la latitud del Río de la Plata. Es decir, no solamente tenemos una plataforma gigantesca, tanto en el ancho como en el largo, sino que tenemos dinámicamente la mezcla de diversas masas de agua que provienen de diversas regiones, y a todo eso le sumamos la presencia de 2 intensas corrientes de borde, una la corriente de Brasil y otra la corriente de Malvinas, que nos está trayendo agua también subantártica hacia una latitud que es única en todo el planeta. Es decir, no hay ninguna otra región del planeta donde llegue agua subantártica a regiones de latitudes tan altas como 38 o 40 grados sur. Es decir, esa de por sí ya sería una razón para estudiar esta región, la dinámica. Por otro lado, como les comenté, es una región de alta productividad primaria, como lo muestra esta imagen a la izquierda de clorofila satelital, y aquí a la derecha una imagen que ya ahora es conocida, tal vez no tanto en la época que nosotros hicimos este trabajo con Ricardo Matano, donde estudiamos este fenómeno. Lo que ven a la derecha son las luces, un promedio de luces de varios años sobre la superficie de la Tierra, y como ven aquí claramente las luces de Buenos Aires, de las ciudades más importantes de la provincia, y muy alejado, directamente sobre el talud, es decir, 500, 600 kilómetros de la costa, una banda bien marcada de luces, como si ahí hubiera ciudades. Es decir, es realmente impresionante verlo desde un avión. Si uno tiene la suerte de viajar de noche desde Ushuaia, por ejemplo, y no está demasiado nublado, se va a encontrar con una ciudad en el medio del océano, que son básicamente estos buques que se dedican a la pesca del calamar. Están, en general, como les digo, sobre el talud, básicamente siguiendo esta línea de clorofila, o sea, no siguen la línea de clorofila, pero en concordancia con esa línea que marca la alta clorofila sobre el talud.
Esta región es muy rica desde el punto de vista de la productividad, pero no todas las regiones están sometidas a la misma dinámica, es decir, la física del océano es diferente y por lo tanto las razones por las cuales uno podría encontrarse con esa productividad, por supuesto, básicamente me estoy refiriendo a que son regiones donde ricas en nutrientes, pero la fuente de esos nutrientes, la forma de llevar esos nutrientes a la superficie, recuerden que esta es una imagen superficial de clorofila, es diferente, y las regiones que yo les voy a mencionar o charlar en esta presentación tienen que ver con las regiones de los frentes de marea, básicamente la región del Golfo San Jorge y la península de Valdés, y todo lo que sería el talud continental desde las Islas Malvinas, y también vamos a ver que está conectado de alguna forma con el Banco de Woodward. Esta conexión entre los distintos sistemas frontales de la plataforma es incluso bien conocida por la fauna autóctona, como son estos elefantes marinos. Es un trabajo de campaña del 2006 que muestra la trayectoria de los elefantes marinos en rojo. Estas partículas son en realidad elefantes marinos, seguidos con satélite, y como ven, ellos siguen de alguna forma la dirección de los frentes, además de sus lugares, por supuesto, donde se reproducen, van en Golfo San Jorge, frente de Valdés, cruzan, y acá los tienen alimentándose en la región del talud. O sea, estos tienen una seguridad muy alta de que esas regiones son altamente productivas, no van a recorrer 500 kilómetros y no van a encontrar alimentación adecuada. Así que ahí tenemos un trazador biológico, que sigue de alguna manera a estos frentes que se forman sobre la plataforma continental. ¿Cómo hacemos este tipo de trabajo? Es decir, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender lo que está sucediendo desde el punto de vista físico? Por supuesto, el resto de las ciencias trabajan de una manera similar. Tenemos una cierta cantidad de observaciones que es difícil tomar, sobre todo en el océano. Ustedes saben que eso es complejo. Hay un cuerpo de teoría que nos ayuda a entender cómo funciona justamente el océano desde el punto de vista físico, y desde hace unas cuantas décadas tenemos la posibilidad de construir modelos que están basados en las ecuaciones básicas en la teoría, y que alimentados con datos nos permiten hacer simulaciones. Hay una retroalimentación entre observaciones, modelos y teoría que nos lleva a aumentar nuestro conocimiento en el tiempo, y con el objetivo final, como siempre trato de comentarle a los alumnos que estudian oceanografía, de llegar a predecir cómo se va a comportar el sistema en el futuro, sobre todo ante cambios como los que sabemos que se están produciendo y se van a producir en nuestro ecosistema y en el planeta en su conjunto. En esta charla voy a hablar básicamente de modelos. Entonces, ¿qué entendemos por un modelo oceánico? Un modelo es una representación matemática de los procesos físicos que controlan las variables físicas del océano. El modelo puede ser conceptual o puede ser basado en la resolución de las ecuaciones primitivas. Si sigo ese camino, que es el que nosotros seguimos habitualmente, el problema es que no existe una solución a esas ecuaciones, porque hay una serie de problemas. El dominio es muy irregular, recuerden la forma de los continentes o del fondo. Las ecuaciones son no lineales, esto matemáticamente es un problema. El forzante no se conoce con mucha precisión, es decir, el viento, el flujo de calor, y el resultado de todas esas forzantes es un flujo que es altamente turbulento y caótico, lo cual hace complicado encontrar una solución única a ese problema. Entonces, cuando el modelo que nosotros creamos se resuelve discretizándolo espacial y temporalmente y resolviéndolo con una computadora, se llama modelo numérico. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo se formula el modelo? Bueno, por un lado tengo las ecuaciones que se conocen bastante bien. Por otro lado, lo tengo que adaptar a la región que quiero estudiar. Tengo que dar las condiciones de borde, superficie, fondo y lateral. Tengo que seleccionar un esquema para discretizarlo. Y tengo que asumir una serie de parametrizaciones que están aquí en rojo porque son parte del problema central del modelado, que es cuando yo tengo que empezar a tomar decisiones sobre los procesos que conozco con menos precisión, entre ellos la turbulencia y las interacciones entre el océano y la atmósfera en particular. Es decir, aquí es donde entro en un territorio donde la experiencia del modelista
es importante. ¿Para qué me sirven estos modelos? ¿Qué capacidades tengo? Bueno, nosotros hablamos generalmente de lo que se llaman experimentos numéricos, es decir, no tenemos un laboratorio como el que podría ser el de biología o el de química, donde yo voy a trabajar con muestras y hago justamente experimentación o proceso datos. Los nuestros son experimentos que hacemos con la computadora, básicamente el mismo procedimiento, hacemos una serie de simulaciones, tomamos los datos y los tratamos de analizar como si fueran datos reales. ¿Qué hacemos? Con esto probamos hipótesis o tratamos de descubrir nuevos problemas en el proceso o formular nuevas hipótesis, o estudiar procesos, que significa que el modelo me permite agregar y remover forzantes de una manera tal que yo puedo analizar cuál de ellos es más importante, cosa que en la realidad es mucho más difícil, como se imaginarán, de hacer. Pero en el caso del modelo es algo que es relativamente sencillo hacerlo, es decir, estudiar procesos en particular, procesos físicos. Entre las herramientas que tenemos para luego procesar esa información, se cuenta, yo voy a mostrarles básicamente dos. Uno es el empleo de trazadores numéricos, es decir, como si yo estuviera interesado en ver, por ejemplo, de dónde viene el agua que llega a la plataforma Argentina y el sur de Brasil y por dónde penetra a la plataforma. Entonces yo, con los resultados del modelo físico, es decir, las corrientes que calcula el modelo, lo que hago es colocar, por ejemplo, aquí, en la región del pasaje de Drake, y aquí al norte, digamos, para ver el agua que viene por la corriente de Brasil, coloco una tinta, que en este caso sería una tinta azul, y acá una tinta de color marrón, y lo que hago es ver cómo evoluciona el movimiento de esa tinta que le llamo trazador pasivo, trazador numérico, y como ven, lo que va a hacer en el tiempo, la tinta es desplazarse, y me va a mostrar cuál es la región de penetración, en este caso, del agua de Antártica a la plataforma argentina, y también me está mostrando que el agua que viene del norte, de la plataforma de Brasil, muy poca de ella, casi nada, ingresa a la plataforma y se desplaza hacia el sur, sino que queda aquí, en esta región de la confluencia. Una vez que el agua está sobre la plataforma, yo podría preguntarme a dónde se va a dirigir. Por ejemplo, en la plataforma sur, pongo un trazador aquí en azul y otro en marrón en la plataforma norte de Brasil, y en el Río de la Plata pongo un trazador de color rojo, y esto lo que me muestra es hacia dónde va el agua de plataforma. Estoy mostrando simplemente una herramienta, el análisis lo vamos a hacer después, y como ven, aquí se está desplazando el agua hacia el norte, movido por las corrientes y por otros procesos físicos en la plataforma patagónica, viene del norte desde la plataforma de Brasil, y acá tenemos el agua del Río de la Plata que está saliendo, y en este momento, en este instante, se está desplazando hacia el norte, luego viene hacia el sur, y parte de ello termina siendo expulsado por el Río de la Plata. Otra herramienta con la cual trabajamos habitualmente son el lanzamiento de partículas pasivas. En este caso, nuestro interés era ver hacia dónde se dirigía el agua, o de dónde provenía el agua que está en esta región del talud. Tanto en la región interna, en este caso de la izquierda sería la región interna del talud, es decir, la isobata de 100 hacia la izquierda, y en este caso de la isobata de 200 hacia la derecha, y lo que queremos ver es de dónde proviene esa agua que llegó a esta región del talud. Y para eso lo que hacemos es correr hacia atrás y ver de dónde venían estas partículas que en este instante están ubicadas en esta posición que está indicada en rojo. Entonces, si yo aprieto aquí, lo que voy a ver es cuál es el origen de esas partículas que estaban ubicadas en el instante final en esa región, y como ven, gran parte de las partículas o proviene de la región norte de Malvinas o de la región al noroeste del Banco de Woodward, en esta simulación de partículas pasivas. Y en la región externa del talud, si hacemos lo mismo, vemos que esas partículas en realidad están llegando de una región más externa al talud, y parte de ella, esto por supuesto a través de la superficie, ha venido de la región costera que rodea el Golfo San Jorge y también la Bahía Grande de Tierra del Fuego. Ya lo vamos a analizar con más detalles, es un trabajo que hizo Facundo Reyes en una tesina de licenciatura sobre la cual voy a hablar un poquito más en breve. Es decir, utilizando estas dos herramientas, voy a tratar de contarles un poco de los últimos trabajos que hemos hecho sobre circulación
y productividad biológica en el talud. Otra manera de expresar estos resultados, esto que les mostré recién con este seguimiento de partículas hacia atrás, tiene que ver con dibujar las trayectorias de las partículas, donde los colores aquí indican la profundidad de las partículas. Es decir, aquí están entre 200 y 1000 metros, es decir, en la zona exterior del talud, y como ven, las partículas vinieron siguiendo esta trayectoria, algunas de ellas en profundidades mayores a 250 metros, y llegan luego a la superficie en esta región. Mientras que las que venían de Golfo San Jorge lo han hecho siguiendo una trayectoria superficial, porque este color marrón indica profundidades muy, muy pequeñas. Esta es otra manera de representar lo mismo que les mostré hace un ratito. Esto, como les decía, a la izquierda para las partículas ubicadas en la zona exterior del talud, y esto para partículas ubicadas en la región interior. Como ven ahora, las partículas vienen de profundidades un poco más bajas, del orden de 100 metros, en la región sur del talud y también en la que rodea el norte de las Islas Malvinas. Otra manera de representarlo es dibujar la concentración de las partículas, es decir, dónde tengo más partículas de esas que llegaban finalmente al talud en la región interior. Y como ven, a los 90 días, la mayor parte, la concentración más grande de partículas, está en la región exterior que rodea a la plataforma de Malvinas o el Banco de Woodward. Mientras que las partículas que llegan al interior, la concentración mayor de partículas de esas que llegaban al interior del talud provienen de la región norte de la plataforma de las Islas Malvinas. Otra manera de representar con concentración de partículas. Voy a hablar entonces ahora, estas son las herramientas de estos trabajos que les comento, los últimos que hemos hecho sobre asociados a la productividad biológica, y una de nuestras hipótesis es que la plataforma patagónica en la región del talud presenta un sistema de surgencia que es continuo desde el pasaje de Drake a la confluencia de Brasil-Malvinas, pero que esa intensidad no es uniforme. Hay una producción local de nutrientes, o por lo menos eso es lo que muestran estos modelos, que es el quiebre de talud a partir del 48 Sur. Parte vamos a ver que viene remotamente desde el Banco de Woodward y otra parte remotamente desde la plataforma norte de las Islas Malvinas. Y para terminar, si me da el tiempo, voy a hablar un poquito de los procesos de productividad y conectividad en el frente de Valdés y en el Golfo San Jorge. Empezamos con un trabajo relativamente viejo, pero creo que todavía sigue siendo de alguna manera actual, que trató de explicar cómo funciona la surgencia local en esta región del talud. Es decir, qué proceso físico, ya vimos que el viento tiene una dirección diferente. Este no es una surgencia producida por el viento como el caso de Ekman. Aquí lo que sucede en esta región del talud es que la corriente de Malvinas, que viene fluyendo de sur a norte, en su movimiento hacia el norte, diverge por procesos friccionales, y esa divergencia horizontal del transporte de la corriente de Malvinas provoca, esta divergencia horizontal, provoca que venga agua desde las profundidades a reemplazarlo, y esas urgencias entonces consecuencia básicamente del movimiento y de la dinámica de la corriente de Malvinas. Un trabajo relativamente viejo, no voy a entrar en los detalles, pero si a alguien les interesa, se lo puedo pasar. ¿Cómo podemos probar que ese mecanismo es efectivo en traer nutrientes a la superficie? Bueno, lo que hacemos es una simulación muy sencilla, donde esta es un modelo, donde este es un océano rectangular, esta es la dirección norte en kilómetros, esta sería la costa, y este sería la distancia offshore, 200 kilómetros, y estas dos, la línea roja es el límite del quiebre de plataforma, los 200 metros, y las líneas blancas indican la isobata de 100 y 200. Entonces, si nosotros ponemos un trazador tinta en el fondo a profundidades mayores a 200 metros y lo dejamos evolucionar con el tiempo, lo que nos vamos a encontrar a los 90 días es que en la superficie aparece una banda de concentración de trazador que está ubicada en la región del quiebre de talud. Es más, si hacemos un zoom, lo que vemos es que gran parte de ese trazador está ubicado a la izquierda del talud, es decir, está sobre
la región de plataforma. Si hago un corte en esta dirección y miro lo que pasa en profundidad y en distancia, lo que veo es que el trazador ha subido a la superficie por este mecanismo que les acabo de contar de la divergencia de la corriente de Malvinas en su movimiento hacia el norte. Esto es un modelo muy simple, como ven, es un océano rectangular, la famosa vaca esférica en el vacío, como suelen decir para los físicos. Bueno, esto tiene algo que ver con la realidad. Bueno, aquí hay una simulación con un modelo realista, es decir, un modelo realista que tiene la topografía de la plataforma argentina y el forzante de los vientos y la marea, más la corriente de Malvinas de esa región. Entonces, ¿qué sucede si yo coloco el trazador ahora en esta región del talud a una profundidad mayor a 200 metros? Bueno, si dejo evolucionar, esta sería la posición inicial en el fondo. Y ahora lo voy a dejar evolucionar en el tiempo. Fíjense que acá está marcado el tiempo, 180 días. Si dejo pasar el tiempo, van a ver, va a tardar, van a ver cómo ese trazador empieza a subir a la superficie y se desplaza hacia la región interior. Parte de él, por supuesto, va a parar a la confluencia y es eyectado fuera de la plataforma. Es decir, el modelo realista reproduce aproximadamente el mismo mecanismo que el modelo idealizado, y si hago un corte en esta región, esta es la distribución final del trazador, me voy a encontrar con una distribución lateral, esto es offshore y esto es profundidad. El trazador ha subido de los 200 metros a la superficie y se desplazó hacia la zona interior. Si uno lo quiere comparar con observaciones, este es un trabajo de Valla y Piola del 2015, lo que les estoy mostrando aquí es en la imagen superior, es la anomalía de la temperatura de la superficie en el mes de enero, es decir, esta es cuántos grados por debajo de la media de enero tengo en esta región. El rojo indica la isoterma de 2 grados, de menos 2 grados, así que en esta zona, en la misma zona donde estamos viendo que ha subido el trazador, tenemos una anomalía de temperatura medida de agua del orden de 2 grados por debajo de la media del mes de enero. Esa es agua de la corriente de Malvinas que de alguna manera se ha desplazado a la superficie, y nosotros pensamos que por este mecanismo que explicamos o que tratamos de explicar en el 2008. La imagen de abajo muestra también una medición, un corte más o menos en esta región de la clorofila, en este caso medida con fluorescencia, y como ven, la concentración de clorofila es máxima en la superficie, en la región del talud, y por supuesto, también tiene, la distribución muestra que llega aproximadamente desde el fondo a la superficie, una distribución similar a la que muestra el trazador, que recuerden es simplemente una herramienta que nos permite ver o controlar qué está pasando con estos procesos físicos. Es decir, las observaciones reproducen de alguna forma lo que nosotros estamos viendo con nuestras herramientas numéricas. ¿Qué otra cosa podemos ahora, ya con un poco más de confianza en nuestros resultados, qué otra cosa podemos investigar con los datos de modelo numérico? Por ejemplo, en este caso asociado a la surgencia del talud. Bueno, con este modelo, lo que se puede hacer es lo que hicieron Combes y Matano en el 2014, es calcular en esta sección, básicamente en este lugar, cuál es el transporte de la corriente de Malvinas, es decir, cuánta agua está llevando la corriente de Malvinas a lo largo del tiempo. Y eso lo comparan en esta curva, que les estoy mostrando acá, son dos curvas bastante largas en el tiempo que ahora voy a tratar de explicar. La curva azul, que espero que se vea aquí, es la anomalía del transporte de la corriente de Malvinas, es decir, cómo va fluctuando ese transporte a lo largo del tiempo con respecto a una media determinada. El tiempo corre aquí en el eje de abajo, en el eje X, y son años, o sea que acá tengo 14 años de corrida y de transporte de la corriente de Malvinas medido en este lugar. Como ven, el transporte fluctúa entre más 2, menos 2 Sverdrups, va cambiando con el tiempo. Y en rojo está indicado un índice de surgencia, es decir, una medida de la cantidad de agua que sube a la superficie en esa misma región, promediándola de superficie a fondo, que sería una medida de la
del aporte instantáneo, de alguna forma, de nutrientes que tengo permanentemente en esa región. Y como ven, hay una alta correlación del orden de 0,66 entre las fluctuaciones del transporte de la corriente de Malvinas y las fluctuaciones de las urgencias en esa región. Es decir, claramente el mecanismo físico que sospechábamos que es la modulación del transporte de la corriente de Malvinas es la que está afectando las urgencias localmente en esa región del talud que estuvimos mostrando. En el año 2017, Bárbara Franco hizo un trabajo en esta región del talud utilizando los resultados del modelo, sobre los cuales no voy a entrar en detalle porque sería demasiado largo, pero los invito a leer, si están interesados, este trabajo, porque en él Bárbara lo que hace es estudiar la distribución en el fondo de las vieiras, cosa que no estoy mostrando aquí, y también la distribución en superficie de estas partículas pasivas en la región del talud. Lo que están viendo es cómo se modifica en el tiempo la distribución de partículas que están indicadas en verde a lo largo de un mes, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de partículas que están ubicadas inicialmente a lo largo del talud. Y como ven, a lo largo del tiempo, en el rojo está indicada lo que sería de alguna manera en componentes principales la elipse de dispersión, es decir, cómo se dispersan esas partículas durante un mes. Y como ven, hay muy poca dispersión, la mayor parte de las partículas continúa siguiendo la línea del talud, salvo, sobre todo en esta región que es bastante conocida, donde hay una intrusión, se sospecha que hay una intrusión bastante grande de agua de Malvinas alrededor de 40 grados sur. Acá hay un insert que muestra esa mayor intrusión, en azul está indicada la isobata de 200 metros. Es decir, en este trabajo por primera vez se investigó la conexión físico-biológica entre lo que sería el proceso físico debido a la corriente de Malvinas y la dinámica de la plataforma argentina y la distribución de larvas, sobre todo bentónicas y de superficie en la región del talud. Como les dije, esto que les mencioné hasta ahora tiene que ver con las urgencias locales, es decir, procesos que suceden en esa región del talud. Pero nuestra hipótesis es que parte de esa distribución de propiedades o de productividad que hay en la región del talud también está producida remotamente y es llevada de alguna forma a la región del talud por la circulación en otras regiones más alejadas de la región que estamos estudiando, cerca de 40 grados sur, por ejemplo. Uno de los trabajos que comenzamos a investigar, o una de las regiones que nos parecía de interés, era el Banco de Woodward, que es una meseta submarina que está ubicada al sur de las Islas Malvinas, está indicada aquí con blanco, con un color blanco. En el año 2019 hicimos un trabajo básicamente de física para investigar cómo se producía, o qué es lo que producía el Banco de Woodward en esa zona, qué procesos físicos regulaban la dinámica del Banco de Woodward. Y lo que observamos es que el banco es una región de altas urgencias, que está producida básicamente por la interacción de la marea y la corriente circumpolar antártica que rodea el banco, y eso genera un proceso de surgencia en el banco que luego es distribuido a lo largo del talud. Como les comenté antes, no tengo tiempo aquí para entrar en detalle sobre la física del Banco de Woodward, los invito a ver este trabajo del 2019, pero sí les voy a mostrar, otra vez utilizando los trazadores, cómo si yo coloco en la región que rodea el Banco de Woodward en profundidad, digamos, de los 200 metros para abajo y en la región exterior al banco, coloco este trazador pasivo, es decir, esta tinta, ¿qué es lo que sucede con esa tinta a lo largo del tiempo como consecuencia de los procesos físicos que regulan la dinámica del Banco de Woodward? Voy a arrancar con esa simulación y lo que van a ver es que el trazador sube al banco, los colores rojos indican mayor concentración y parte de él se empieza a desplazar hacia el norte a lo largo del talud continental, pero a lo largo de la región exterior del talud, más en la región exterior
que la región interior del talud. Vuelvo a repetir la película, que es relativamente corta. Aquí comienza a subir por efecto de mareas, como digo, interacción con la corriente circumpolar. Más o menos en esta época, en la época de invierno, tengo la mayor concentración, y ya a partir de la primavera el trazador empieza a salir del banco por la región noroeste y se distribuye hacia el norte por efecto básicamente del transporte de la corriente de Malvinas. Y aquí tenemos un resumen de esto que les estoy mencionando. Acá tenemos el trazador al final de la corrida en rojo, la distribución superficial, que como ven sigue la región exterior del quiebre de talud. Esta es la isobata de 1000 metros, la que está indicada en esta es de 300 metros, la que está indicada acá en un gris más tenue. La otra es la de isobata de 200. Y a la derecha ven la distribución satelital, una imagen satelital de coccolithofóridos, palabra complicada si la hay, para un trabalenguas, en color celeste, que más o menos está siguiendo la distribución del trazador. Esta no es un trazador, son efectivamente animalitos zooplancton, creo que es, ¿no? O ustedes me corrigen después, estos coccolithofóridos. Y finalmente, en nuestro último trabajo bastante reciente, del 2021, lo que investigamos fue la región de la circulación oceánica alrededor de las Islas Malvinas. Una región, o sea, de la plataforma de las Islas Malvinas, que es bastante amplia. Esta es la isobata de 200 metros, y acá están las Islas Malvinas. No podemos llegar con los barcos, pero podemos llegar con los modelos a estudiar lo que sucede en esa región. Y otra vez, en ese trabajo investigamos las razones o los procesos físicos que hacen que agua de fondo llegue a la región de la plataforma de Malvinas y luego se redistribuya a lo largo del talud. Lo que les voy a mostrar a nivel de resumen es lo que sucede otra vez cuando yo coloco en esta región al sur de la plataforma de Malvinas, coloco un trazador que está indicado aquí con este color naranja, en la zona exterior y en profundidad. Y lo que sucede es que procesos físicos asociados a la corriente circumpolar antártica, que viene circulando alrededor de la plataforma de las islas, antes de convertirse en la corriente de Malvinas, y la acción de la marea en la región sudoeste de la plataforma de Malvinas, producen surgencia localizada que luego, con el paso del tiempo, se va a distribuir por efecto del viento y la marea en la región norte de las islas, y de ahí va a ser distribuido hacia la región del talud. ¿Sí? Esto que les estoy contando en palabras es lo que van a ver en esta simulación. Otra vez, lo que van a ver es cómo con el tiempo, acá el tiempo en días está corriendo a la derecha. Esta línea roja es el 2% del trazador, que al principio sirve para ver por dónde va, y en invierno van a ver como una especie de bloom del trazador pasivo. Esto no es clorofila, es el trazador que rodea las islas por efecto de la dinámica, y en la medida que llegue la primavera, el trazador empieza a ser removido de la región de la plataforma de las islas y se empieza a concentrar en la región norte, a partir de la cual van a ver hay una continuidad a lo largo del talud continental. Para resumirlo, esta es una imagen del trazador en enero, del trazador ese inyectado en el fondo, cuál es la distribución en porcentaje en el mes de enero, y esta es la distribución de la clorofila satelital en el mes de enero. El trazador no es clorofila, pero claramente la distribución de clorofila es bastante similar a la del trazador, y repito, lo más interesante es que hay una fuerte conexión entre lo que sucede al norte de las islas y el talud. Eso no lo voy a mostrar en esta presentación, pero con la misma, en este trabajo sí está mencionado, la posibilidad de ustedes saben que la actividad de exploración petrolera en la región alrededor de las islas ha existido y va a seguir existiendo con el paso del tiempo, y desde el punto de vista de un problema de contaminación, vemos que esta es una zona altamente sensible, ya que
cualquier cosa que suceda al norte de las islas va a ser directamente eyectado hacia la región del talud, que como vimos es una de nuestras regiones de máxima o mayor productividad biológica. Para terminar, les voy a mencionar algo sobre la productividad y conectividad en las regiones de los golfos patagónicos que hemos estudiado en los últimos años, básicamente la región de Península de Valdés, es decir, los 3 golfos, San Matías, Nuevo y San José. Lo que ven aquí es una imagen producida por el modelo de la temperatura superficial en esa región. Los colores más claros, por supuesto, son temperaturas más bajas. Esta es la región del frente de Valdés. Y los colores más rojos son temperaturas más altas. Acá vemos el máximo de temperatura en enero en el Golfo San Matías. Y lo que muestran las flechas es de alguna manera el movimiento de las corrientes, y claramente hay un giro bien pronunciado al norte del Golfo San Matías que muestra el modelo, y que en este trabajo que fue realizado por Mariano Tonini en el 2013, se muestra o se explica las razones por las cuales se producen esos giros, básicamente debidos a la marea. Y en 2020 hicimos un trabajo similar, también con Mariano, en la región, y otros colaboradores, en la región del Golfo San Jorge, donde se ve aquí a la derecha el agua más fría, el frente del Golfo San Jorge, uno de los frentes del Golfo San Jorge, y también en el interior, en el mes de enero, la aparición de un giro, también de sentido horario, es muy similar al que ocurre en el Golfo San Matías, porque las razones físicas de ese movimiento son también similares, y cosa que se puede indagar perfectamente en estos trabajos, o podemos conversarlo en otra charla. Y con estos resultados de esta circulación de los golfos, tanto los golfos norpatagónicos como el Golfo San Jorge, hemos hecho algunos estudios de conectividad en el frente de Valdés. En este caso, lo que hacemos es lanzar una cierta cantidad de partículas en la región sur del Golfo Nuevo, y lo que vamos a ver es cómo durante el mes de enero estas partículas se concentran básicamente en una región muy particular, en la región noreste de la península de Valdés, que es justamente lo que se denomina frente de Valdés. Acá ven qué pasa con las partículas durante el mes de enero. Como ven, la mayor concentración, por supuesto hay partículas que entran al Golfo Nuevo, otras al San José, cosa que se estudió en este trabajo que está en revisión del 2021, pero como ven aquí, el estado final, la concentración de partículas, en el mes de enero la mayor parte está distribuida en la región del frente de Valdés, algo que se puede observar en esta imagen de clorofila satelital, que hay una conexión bastante importante, que ya fue estudiada además por físicos y biólogos en el pasado, entre la región sur de Bahía Escondida y la región norte del frente de Valdés. En este trabajo también se hace un estudio de conectividad entre la plataforma y los golfos Nuevo y San José, un poco tomando también información de un trabajo que habían hecho, creo que fue Clara, María Clara había hecho un trabajo con Melissa en esta región sobre la distribución de ciertos parámetros biológicos en el Golfo Nuevo. Finalmente, un trabajo similar de simulación de qué pasa con el agua del Golfo San Jorge, es decir, aquí tenemos la distribución de partículas en el interior del Golfo, y lo que vamos a ver es cómo la dinámica del Golfo y de la plataforma conecta a esas partículas con el paso del tiempo, tanto con el frente de Valdés como con otras regiones de la plataforma, en particular la región del frente medio de plataforma, que está siendo estudiado intensamente por investigadores del IADO. Fíjense cómo la distribución de partículas sigue una línea de conexión San Jorge, frente de Valdés y frente de plataforma media. Si lo miro en términos de concentración de partículas, recién le mostré la simulación. Si yo ahora lo que hago es medir la concentración al final de la simulación, en la figura superior
lo que muestro es la distribución de partículas en la superficie entre 0 y 20 metros, y en la figura inferior lo que muestro es la distribución de partículas entre 20 y 60 metros, y como ven, las partículas de fondo tarda mucho más en distribuirse, la mayor concentración todavía está en el Golfo San Jorge y la parte norte del mismo, de plataforma cercana al Golfo San Jorge, mientras que en la distribución superficial la mayor parte de las partículas están en el frente de Valdés. Lo que hacemos con esta información, lo que hizo sobre todo Facundo en la tesina de licenciatura, fue calcular qué porcentaje de conexión hay en el tiempo entre, por ejemplo, el agua de San Jorge y el frente de Valdés, o el agua del San Jorge y el frente de plataforma media, y eso se puede graficar en esta forma, donde en el eje X tengo los días que han pasado desde que comenzó la simulación, y en el eje Y lo que tengo la concentración de partículas. Y como vemos, cuando termina la corrida, el 57% de las partículas que estaban en el Golfo San Jorge van a parar al frente de Valdés, mientras que de las partículas que llegan al frente de plataforma media, solamente un 20% lo hace, y lo hace después de un tiempo sustancial, digamos. Esa conexión del 19% se da aproximadamente a los 300 días de lanzamiento. Es decir, las partículas tardan bastante del Golfo San Jorge en llegar al frente de plataforma medio. Sin embargo, tardan relativamente poco, del orden de 100 días, en llegar al frente de Valdés y conectar ambos golfos. Como les decía, Facundo hizo un estudio de conectividad de toda la plataforma, de diferentes regiones de plataforma, así que estamos trabajando en una publicación al respecto, pero si están interesados en ese tipo de conectividad biológica, ahí van a poder ver con mayor detalle este tipo de trabajo que yo simplemente les estoy mencionando. Con esto termino un poco un resumen de nuestros últimos trabajos, que como vieron están asociados básicamente a los modelos. Por eso siempre me gusta terminar también esta charla con esta frase de George Box, que dice: en principio todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Me parece que estos que estuve mostrando de alguna manera pueden ser útiles para estudiar procesos asociados a la productividad biológica del Atlántico sudoccidental, y en particular de la plataforma argentina. Y la segunda frase es de John von Neumann, que dice: las ciencias físicas, él habló de ciencias, yo lo asocio a las ciencias físicas, no tratan de explicar, incluso rara vez tratan de interpretar, principalmente construyen modelos. Normalmente yo acá terminaría la charla y diría muchas gracias, pero voy a tomarme 30 segundos más, porque John von Neumann fue un matemático que, junto con Jules Charney, que era un meteorólogo, construyeron el primer modelo de pronóstico meteorológico que se resolvió numéricamente con una computadora en 1950. Esta es una copia del trabajo que se publicó en la revista Telus. El modelo meteorológico lo desarrolló Charney, y la computadora la construyó von Neumann, que era matemático. O sea, este fue el primer modelo meteorológico construido numéricamente. ¿Y por qué lo traigo a colación y por qué vuelvo a hablar de los modelos y de von Neumann? Porque, bueno, en 2021 se otorgó el Premio Nobel de Física, hace muy poquito, y por primera vez el Premio Nobel de Física fue para dos modeladores, básicamente del clima, es decir, de la atmósfera y del océano. Uno es Shigeru Manabe, que está aquí a la izquierda, y otro es Klaus Hasselmann, que está a la derecha. Este es un libro que publicó Manabe en el 2020, que dice: más allá del cambio climático, cómo los modelos numéricos revelaron los secretos del cambio climático. Y acá lo vemos a Manabe en una foto de 1969, donde publicaron el primer modelo acoplado atmósfera-océano que permitió hacer trabajos de climatología, y el comienzo de los trabajos que le valieron en definitiva el Nobel a Manabe. Así que, por un lado, pónganse contentos, puede haber un premio Nobel para un oceanógrafo o para alguien que trabaje en oceanografía física o biológica. Acá lo ven a muy joven Manabe con Kirk Bryan, que fue el que desarrolló el modelo
oceánico. Manave desarrolló el modelo meteorológico, y aquí Brian tuve la suerte de conocerlo en Princeton en 1995. Así es que los modelos, como decía Box, pueden estar errados, pero algunos pueden ser extremadamente útiles. En otra charla, en otro momento, espero poder hablarles de la circulación oceánica y del cambio climático. Eso es todo. Así que me pasé un poquito, pero les agradezco por la atención. Buenísimo, Elvio, como siempre, espectacular. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Levanten la mano, por favor. Elvio, yo tengo una duda en realidad. Sí. Siempre me queda la duda, ¿cómo, porque tienen algunos datos de campo en realidad, cómo hacen para validar los modelos? Bueno, actualmente hay una nueva tendencia que habla de que los modelos no se pueden validar, en el sentido de que es muy difícil. El modelo está representando una situación particular o alguna situación particular en base a la solución de un grupo de ecuaciones que está forzado con datos, básicamente viento, mareas, flujos de calor y humedad, que a su vez tienen sus propias incertidumbres. Entonces, llegar a validar completamente un modelo es una tarea que prácticamente no valdría la pena intentarla a lo largo, digamos, a lo largo, quiere decir, en el largo tiempo, en cada detalle. De hecho, ustedes saben bien, ya que hablamos de pronóstico meteorológico, que yo no puedo hacer un pronóstico, aún con las mejores computadoras, con todos los datos que quiera asimilar, no puedo hacer un pronóstico meteorológico que tenga más allá de 14 días de extensión. Esto tiene que ver más que nada con dificultades fundamentales de la física del problema. Algo parecido pasa con el océano. Lo que sí puedo hacer es simulaciones de largo tiempo y hacer promedios, que es un poco lo que hacemos nosotros, y tratar de ver lo que sucedería en promedio. Ese tipo de situaciones sí las podemos comparar con observaciones. Yo en este caso particular mostré algunas comparaciones con datos básicamente biológicos, como es la distribución de clorofila, o con datos físicos muy particulares como la distribución de temperatura. Pero en estos trabajos que les menciono en la charla, ustedes pueden ver validación con la, digamos, entre comillas, poca cantidad de datos existente que hay en esta región del océano. Recuerden que hasta el año 2016, que se hicieron las dos más grandes campañas de toma de mediciones sobre la plataforma, gracias a un proyecto que lideró Martín Sarraceno, que tenemos dos transectas de datos que cruzan la plataforma, tanto en, digamos, durante un año de duración, o sea, datos que se tomaron de corrientes y otras variables físicas durante un año completo. Esa es una base de datos invaluable que tenemos para verificar el funcionamiento del modelo. Pero insisto, podríamos verificar algún comportamiento medio del mismo. No podemos pretender modelar una situación particular, salvo que nuestro objetivo sea modelar esa situación particular, básicamente con asimilación de datos, ¿no? De datos satelitales, por lo menos de temperatura, elevación de la superficie del mar y vientos. Hay un trabajo de lo cual, si quieren, podemos hablar más adelante, en otro momento, que está elaborando una becaria de Alberto Piola, que se dedica a estudiar eventos concretos, eventos, digamos, hasta, podríamos llamarle extremos, como gusta decir a Cintia, de la circulación en plataforma, mediante el empleo de modelos y de datos, pero bueno, este no era el objetivo de esta charla en particular. No sé Bueno, si Ana... Sí, contestaste, pero a medida que ibas hablando, iba dando dudas de cómo hacía. Bueno, muchas gracias. Gerardo tiene una pregunta. Gerardo. Sí, ¿qué tal, Elvio? Muy buena charla, excelente. Gracias, Gerardo. Te agradezco la presentación. Tengo varias preguntas, pero te las voy a resumir en una, me parece. Bueno. Me llama digamos, no es que me llama, me interesa mucho, digamos, los análisis que hicieron tanto alrededor del Banco Burdo y alrededor de Malvinas, porque realmente son zonas de bajo
baja profundidad y que de alguna forma te generan evidentemente un esfuerzo de corte significativo para esas corrientes sobre el fondo. Y realmente mi pregunta es, más allá de los trazadores que vos marcaste, ¿cuáles serían los valores de esfuerzo de corte que vos que podés llegar a encontrar sobre el fondo y ver cuál es el nivel de real erosión? Porque vos estás trazando el agua, no estás trazando el sedimento que se erosiona sobre tanto el banco como la plataforma alrededor de Malvinas, y ver, porque básicamente las nutrientes que estás aportando para que se genere los blooms de fitoplancton son producto de la erosión del sedimento en esa zona. Lo mismo que ocurre a lo largo del talud por la corriente Malvinas. Entonces, la idea era tratar de ver, digamos, si vos tenés una estimación de eso, obviamente, y, digamos, si hicieron alguna estimación de la cantidad de sedimento que es realmente erosionado por esos procesos. Supongo que, no sé si lo hiciste, pero eso es una cosa que me interesaría mucho saber. Bueno, no, sí, entiendo la pregunta, por supuesto muy interesante. De hecho, yo aquí hablé de aplicaciones de relación con la productividad biológica. Otro tanto se podría hacer, como dijo Gerardo, asociado, por ejemplo, a la distribución de sedimentos de fondo, ¿no? De hecho, no específicamente en estos lugares que vos estás mencionando, aunque voy a volver ahora enseguida sobre ese tema. En el caso de los golfos, en el caso particular del Golfo San Jorge y del Golfo San José, recuerdo trabajos de sedimentólogos donde tratan de inferir de alguna forma, mediante la distribución de los sedimentos de fondo, tratan de inferir las corrientes de fondo. Unos trabajos que hizo gente del CENPAT y también otro que había hecho Federico Isla en la región del Golfo San Jorge. En este caso, y asociado a lo que vos mencionás, creo que también hay un par de trabajos que hizo Alberto sobre las contornitas, Alberto junto con Violante en la región de la corriente de Malvinas, ya más sobre el talud. Pero específicamente nosotros no hicimos un trabajo asociado al sedimento, pero claramente tenemos las corrientes de fondo. Es decir, podemos calcular estos esfuerzos que vos mencionabas a través de las corrientes. Así es que no mostré aquí esa imagen, en realidad mostré una, pero voy a ver si la puedo compartir. Si encuentro aquí, ahora perdí de vista el compartir. A ver, déjenme ver un cachito. No sé por qué. Estás compartiendo la pantalla, Elvio. Ah, estoy compartiendo, perfecto. Pensé que sí, vemos perfecto. Buenísimo. No. Entonces, voy a volver a esta figura. Un segundo. Que por supuesto es una figura de corrientes medias. Bueno, acá aparecen dos líneas negras, ustedes las deben estar viendo, ¿no? ¿Ven bien esta figura? Sí, la vemos. Desafortunadamente se ven, creo, yo las puedo borrar. Qué bárbaro, no las voy a borrar entonces. Bueno, acá bien, Gerardo, como decía, fíjate que en color acá rojo están las corrientes más intensas, ¿no? Son las corrientes medias, bastante representativas de las corrientes de fondo. Como ves aquí en la zona sur del Banco de Budgor, son muy intensas, está la corriente circumpolar, por supuesto, aquí en este lugar también, y alrededor de las islas, por supuesto, en toda la parte sur, que es donde sube el trazador también, y aquí en la región del talud. O sea que claramente las corrientes en esa zona son muy intensas, así es que sería interesante, si es que hay información sedimentológica, poder contrastarla con los resultados de estos dos modelos más particulares de la circulación alrededor del banco y de las Islas Malvinas, cosa que no mostré porque no me iba a dar el tiempo para hablar de eso, pero esos trabajos ya están publicados y por supuesto tenemos la información de los modelos. Son de bastante detalle porque esto tiene una resolución de un 24avo de grado, o sea, son del orden de 5 kilómetros, así que es bastante buena la solución. Para el banco y para la plataforma de las islas es bastante buena. Así que la respuesta a tu pregunta sería que no lo hicimos, pero que es posible hacerlo, o sea, tratar de inferir el movimiento de los sedimentos a través de las corrientes.
Gracias, por realmente estuvo muy piola. Realmente realmente los modelos ahí en ese sector realmente muestran claramente que tenés mucho sedimento, tendrías que tener mucho sedimento que está siendo transportado en esa zona. Por eso mi pregunta iba quizás a dirigirte a cuánto es el porcentaje de sedimento que aporta nutrientes al Bloom, que viene del Banco, que viene de Malvinas y de lo que sale del talud. Porque digamos, evidentemente tenés un aporte que antes no lo conocíamos. Digamos, gracias a tu modelo, digamos, yo todas las veces que he enseñado esto pensé que era fundamentalmente producto de Malvinas sobre el talud, pero realmente nunca se me ocurrió pensar este proceso que Burdock y la corriente Malvinas alrededor de la plataforma Malvinas pudieran también generar un aporte significativo de sedimentos. Así que eso es muy piola. Si no tenés otra pregunta, entonces no te hago otra pregunta, tengo otra pregunta más, pero dejo que otros pregunten. Gracias, hasta luego. Una sola aclaración, Gerardo, porque tal vez no, yo lo mencioné, pero creo que es importante también volver a mencionarlo. Lo que sucede en el Woodward, la mayor parte es un poco desplazado hacia el exterior de la región del talud, es decir, está más conectado con lo que sucede de la isobata, digamos, de 200 metros hacia offshore. Estamos hablando de la media, puede haber eventos que, por supuesto, eventos me refiero a cosas que suceden de manera, con una frecuencia más alta, que puedan llevar perfectamente parte de eso a la región de plataforma. En la media parecería que está más conectado la región del Banco con la zona exterior del talud, mientras que la plataforma de Malvinas parecería más conectada con la región interior del talud. Es un poco para aclarar esto último que estuvimos charlando. Ok, bárbaro. Elvio, Valeria Guinder tenía una pregunta para hacerte. ¿Vale? Valeria. Hola, Elvio. Muchísimas gracias por la charla, estuvo buenísimo. Igual que Gerardo, tengo 1000 preguntas, pero voy a tratar de ser breve con dos áreas distintas. Una ya la respondiste bastante con lo de Gerardo, con respecto a la publicación esta última que tienen de ahí de la zona de surgencia o de circulación alrededor de las Islas Malvinas. Si vos tuvieras que decirnos si estamos interesados en muestrear la floración sobre el talud, que justamente ahí en verano domina Emiliania, el cocolito fórido. No me queda del todo claro, porque no hablaste mucho de estacionalidad, sino que hiciste correr los modelos, pero no sabría si uno sale a comienzos del verano austral, si va a encontrar floración por debajo de las Islas Malvinas, en esa estación del año, o si conviene arrancar una campaña en el talud por encima de las Malvinas, ¿no? Por todo lo que implica meterse ahí abajo, para agarrar una o dos estaciones. O sea, ese origen en verano estaría siendo desde el Burbook. Entendí que del pasaje de Drake tenés un gran aporte que estaría pasando entre el Burbook y la Isla de los Estados y metiéndose en plataforma media. Pero después no me quedó claro por dónde está la circulación del Burbook hacia las Malvinas, y después entiendo que arriba las Malvinas vuelven a esa divergencia, vuelve a confluir y tirar para arriba. Pero en verano, ¿dónde encontraríamos el mayor pico de esa productividad? Mirá, de acuerdo a lo que vuelvo a repetir, en primer lugar, que tal vez no lo aclaré lo suficiente, esto no es clorofila. Acá no hay lo que yo mostré, no hay ningún modelo, digamos, biológico acoplado al físico, cosa que se está haciendo, pero no mostré ningún resultado sobre el tema. Vos, más que nadie, sabés muy bien que la biología no depende solamente de la circulación, así que lo que yo mostré es lo que sucede con un trazador pasivo, es decir, lo que estoy mostrando es que si yo coloco en la región profunda, tanto la que rodea el Banco como la que rodea a la plataforma de Malvinas, y lo dejo pasivo a merced de las corrientes, como si fueran
larvas que no tienen movimiento propio, esas van a ser movidas hacia la superficie por mecanismos físicos, ¿no es cierto? Pues no hay otra forma, no tiene otra forma de hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo que nuestro trabajo muestra, y en el caso de las Malvinas, voy a tratar de compartir esa, es un trabajo relativamente reciente, y por lo tanto, lo que voy a tratar de explicarte es que en el trabajo nosotros describimos cómo es este proceso desde el momento que lanzás el trazador, en este caso lo estaríamos lanzando en enero, hasta que el trazador llega a la región, o sea, surge en la región, sobre todo en esta región sudoeste de las islas. Voy a ver si se puede correr esta película. Esto estaría subiendo desde el fondo, acá van pasando los días, ¿ves? Desde enero. Recién empieza a aparecer algo, lo voy a cortar aquí. En esta zona, más o menos 90 días después, estaríamos hablando de fines de marzo, algo ya subió por esta región. Si yo te mostrara un corte lo verías más claramente. En el trabajo, en el manuscrito está esa subida. Y una vez que sube, claro, después se empieza a distribuir junto, no solamente no es solamente, acá no interviene tanto Malvinas, sino el viento y la marea, que empiezan a distribuir el trazador por la plataforma de las islas. En invierno hay un bloom intenso, bloom digo porque hay una mayor concentración del trazador. Esto es básicamente convección de invierno, que está llevando todo lo que está en el fondo de la plataforma, lo está llevando a la superficie. Y en verano, el trazador empieza a concentrarse otra vez por cuestiones físicas, otra vez básicamente el viento. Las islas sirven de apantallamiento aquí al viento, cosa que no sucede con el Banco de Woodward, y empieza a haber una mayor concentración en verano en esta región norte de las islas. O sea, en verano, la mayor concentración, como lo muestra ahora sí la clorofila, se estaría dando en esta región norte de plataforma, de Malvinas. Es decir, el banco y las islas de alguna manera funcionan, como bien lo decía Gerardo, siendo una región de menor profundidad con respecto a lo que lo circunda. No nos olvidemos, o tal vez ustedes lo saben bien, pero que acá está el banco, se ve un cachito del Banco de Woodward, que en esta zona tenemos profundidad de 3.000 metros. O sea, acá hay 200 metros, acá hay 200 metros, pero acá hay 3.000 metros. O sea, la región que rodea a las islas, digamos, a toda la zona del este de las islas, el sudeste de las islas, y el norte y todo alrededor del banco, son zonas extremadamente profundas. Es decir, tiene que haber un mecanismo físico efectivo que lleve esa agua fría a la superficie, ¿no? Y eso es lo que tratamos de explicar en estos dos trabajos. En el caso del Banco de Woodward, es el banco. En el caso de las islas, es la plataforma más las islas, porque acá tengo algo que no tengo en la región del banco. Esto está en la superficie, digamos. Estas son las islas, ¿no? Además, por supuesto, puede haber aporte local, cosa que no estamos considerando, que acá un poco se nota que en términos de clorofila, toda la zona que rodea a las islas está en color rojo, cosa que no sucede con el trazador, por lo menos en esta región. Lamento ser autorreferencial, pero para entrar en más detalle, te invito a mirar un poco más este trabajo, donde de alguna manera tratamos de describir eso que está sucediendo. Y tal vez podemos conversar cuando vos quieras, si realmente tienen una campaña en marcha, cuáles podrían ser las zonas más atractivas para hacer un muestreo. En el caso del banco, creo que lo habíamos mostrado, voy a ver si corto esto. En invierno, no me dejo cortarlo. En invierno, otra vez la convección hace que la mayor cantidad de trazador esté sobre el banco. Y en primavera, el viento en la superficie empieza a barrer, no en la superficie, sino en la superficie, pero acá está el banco, ¿no? Pero en la región superficial del banco empieza a barrer un poco el trazador, y en primavera tengo la mayor concentración saliendo por esta región noroeste del banco. Algo que se ve un poquito mejor. Sí, habías mostrado aquí muy bien también en otro video que estaban los trazadores en el Drake,
junto con los de Malvinas, los de Brasil arriba. Sí. Ahí se veía más cómo se metía el agua del Drake a plataforma media. Eso te preguntaba si sabías que bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, otro trabajo. Sí, yo pensé que te referías más sobre Malvinas. Si te referís concretamente a esto, vamos a correrlo. Claro, para ver ahí abajo, saliendo de esas latitudes. Sí, sobre esto tenemos bastante hecho. Sí. Sobre esto tenemos bastante también hecho. En ese mismo trabajo de Malvinas lo mencionamos, pero tenemos más información que todavía no está publicada, pero el mismo trabajo de Facundo de licenciatura se ve la conectividad que hay. Hay un trabajo de Karen Guijou, Alberto y María Paz y yo que hicimos en 2020, donde lo que mostramos es la conectividad que hay incluso entre la región de la plataforma chilena y la patagónica, donde analizamos con un poquito más de detalle los puntos de entrada, y sí, la entrada más prominente de agua a la plataforma tiene que ver con, un poco entra a través del estrecho de Lemer, tan pequeño como lo ven, pero hay una gran conexión, sobre todo con la plataforma sur de Tierra del Fuego, a través del estrecho de Lemer y la plataforma argentina, y luego a través de este quiebre de talud que hay en la zona sur de la plataforma, ¿no? Justamente lo que está al oeste de las Malvinas y el Banco de Budva. Sí, claramente ahí penetra la mayor cantidad. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Después hay cosas, por eso, esto viene, lo que nosotros llamamos remoto. Después está lo local, lo que se está produciendo más en esta zona y en esta, que a su vez se redistribuye hacia el norte, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, lo dejo a Walter, me parece que está. Si hay tiempo, por Gracias, Vale. Gracias. Walter, ¿querías hacer una pregunta? Sí, más que pregunta, quiero, hemos visto este trabajo muy bueno que ya nos tiene acostumbrado Elvio a hacer, y que, toda esta parte de trabajo científico, de lo que es los modelos, hay otros que han hecho mejores preguntas que lo que yo voy a comentar. Quiero que el mismo Elvio comente, más allá de estos aportes científicos que él ha hecho a la ciencia de los modelos, también el aporte que hizo el último trabajo con respecto a la soberanía nacional, que no es poca cosa. Es algo, creo que es muy, muy importante lo que hizo Elvio, y creo que lo tendríamos que mencionar en la página, nuestra página oficial de Facebook. Así que, Elvio, comentarle a la gente tu gran aporte a la soberanía. Bueno, yo no puedo hablar de mi gran aporte, no me corresponde a mí, menos en ese ámbito. No, eso fue un comentario que yo le había hecho en su oportunidad a Walter, desde el punto de vista práctico, simplemente que yo creo que una de las primeras veces que se menciona el nombre de las islas, concretamente en una publicación de estas características, y una manera de ponerlo en el mapa, demostrar lo importante que es esa región para nosotros, y también las implicancias que tiene un posible, como les comenté al final, un posible mal manejo de la zona para lo que es la plataforma argentina y el talud. Es decir, no sé si ponerlo en términos de soberanía, pero creo que es nuestro humilde aporte al conocimiento de lo que sucede desde el punto de vista físico en esa zona tan compleja en este momento para estudiar, sobre todo porque es muy difícil recabar información al respecto, ¿no? Pero bueno, como les comenté al comienzo, los modelos y la ciencia en ese aspecto no conocen de fronteras físicas, y eso nos permitió hacer el estudio. Si el aporte fue bueno o importante, creo que hay que dejar pasar el tiempo. Creo que sí, Elvio, que es importante, primero porque este tipo de trabajos es tomado por gente que toma decisiones a nivel de reclamos de soberanía. Este trabajo creo que va a ser tomado por la gente de cualquiera de los dos lugares de conflicto, y que sea nombrado como Islas Malvinas, y el Banco de Malvinas, y la Corriente de Malvinas, y todo como Malvinas, no es poca cosa en este tipo de trabajo que es de divulgación internacional. Yo, desde la época de que dibujaba con tinta china, venían
gente que quería publicar en el exterior sobre la zona y para que su trabajo sea publicado, quería que le pusiera Falkland y entre paréntesis Malvinas chiquito. Acá vos obviaste totalmente la palabra Falkland, siempre apareció Malvinas, y creo que eso es digno de destacar que haya sido un trabajo tuyo y del instituto, que es ese tipo de trabajos, porque creo que en algún momento va a ser tomado como tal. Gracias. Te agradezco, Walter, y sí, por suerte una sola vez tuvimos dificultades con eso de los nombres, justamente este trabajo que mencioné de Karen Guijó, pero en esta oportunidad, por suerte, no, reconozco que tenía mis dudas, pero el editor en ese aspecto y los revisores no objetaron nada. Y bueno, por supuesto este trabajo, quiero aclarar que no lo hice solo, esto fue en colaboración con Ricardo Matano, que de alguna manera también tiene su corazón en el instituto, con Vincent Gómez y también con Alberto, que no participó directamente, pero sí a través de discusiones que tuvimos sobre lo que sucede en esa región. Así que, bueno, gracias y espero que sirva efectivamente. Bueno, muchas gracias. Carla Speter, ¿tenías una pregunta para hacer? Hola, buen día. Gracias, Ana. Día, bueno, Carla. Elvio, muchísimas gracias por la charla. Re linda, como siempre, súper interesante. Voy a tratar de ser breve para no extenderlo mucho más. Nada, decirte que ya quiero leer estos trabajitos porque se condice mucho con lo que por ahí uno encuentra cuando va a muestrear y encuentra en el campo, sobre todo porque, bueno, yo trabajo en nutrientes y se supone que todo esto que ustedes modelaron también explica parte de lo que encontramos en la producción ahí en el frente del talud y la plataforma. Supuestamente esas aguas son ricas en nutrientes, y hay toda una teoría de los nutrientes nuevos y los regenerados, y supuestamente ya desde la época de Dagdel y Goering, desde el año 69, que postulan que en aguas oceánicas la producción se sostiene primero por absorción de nitratos, y luego se comienza con la absorción de nitratos y luego se sostiene con la producción regenerada a través del amonio, en cuanto al uso de nutrientes. Así que todo esto que encontraste y que encontraron en estos modelados nos ayuda un montón a explicar parte de lo que nosotros también encontramos muchas veces en el campo. Así que, nada, agradecerte y ya quiero leer todos esos trabajos. Bueno, gracias, Carla. Sí, un poco, recuerdo que el objetivo de las charlas era difundir un poco la actividad de lo que se hace en el instituto, pero traté de hacerlo lo más general posible. Pero desde ya, ustedes ya me conocen, en el sentido que me pueden contactar en cualquier momento que necesiten o que, no sé, tengan alguna idea, hipótesis y que podamos tratar de ayudarlos con este tipo de herramientas, por supuesto que siempre dispuestos. Como les decía, hay este trabajo de tesina que hizo Facundo, que no tengo aquí, no tenía tiempo para mostrarles. Él hizo un trabajo un poco más detallado de todo lo que tiene que ver con conectividad, incluso construyó las matrices de conectividad entre diversas regiones de la plataforma. Esto tiene que ver más, no sé si tanto con los nutrientes, ya más con la parte de larvas, pero creo que también es un trabajo interesante que podría llegar a eventualmente colaborar en la formulación o corroboración de algunas hipótesis entre varias regiones de la plataforma, ¿no? Gracias. Elvio, también súper interesante lo que mostraste de la influencia de los golfos hacia el área nuestra, ¿no? Del Rincón. Creo que hace bastante que venimos intentando descifrar qué pasa ahí, y van saliendo de a poco trabajos que van abordando distintas de esas cosas que vos mencionaste. Pero ustedes están ahora en días de publicar algo, eso creo que lo mostraste o con Mariano, no me acuerdo con quién que están haciéndose frente. Sí. Con respecto a la física de San Jorge y de los golfos, ya hay trabajos, bueno, el último es 2020, hay otro de 2013, o sea,
está un poco más detallado. Con respecto a la parte de conectividad, sobre todo, en el caso del Frente de Valdés y los Golfos Nuevos y San Jorge, ese es un trabajo que recién está enviado, o sea, que está en revisión. Con respecto al San Jorge, esto que mostré de la conectividad, parte lo estudió, se menciona, no con tanto detalle en el trabajo de San Jorge del 2020, pero Facundo hizo un estudio más detallado de estos porcentajes de conectividad, incluido las tablas, y ese es un trabajo que recién estamos elaborando, digamos, que fue parte de su tesina de este año. Sí, creo que en su momento yo no me di cuenta de avisar porque fue una tesina en física, entonces la parte biológica era un poco la excusa para el trabajo y tal vez no se le dio difusión. Podría haber habido gente de biología interesada en esa presentación y yo en ese momento no, si no se No, pero enteraron. está buenísimo que se esté trabajando en eso, porque el frente se da ahí en Sí, primavera, y primavera sí, sobre todo, un poquito menos en verano, que se va a sí, alta luz. Pero bueno, es como que uno siempre infiere o agarra de donde puede algo que más o menos lo explique, lo mismo el trabajo de Alberto que mencionaste, esa intrusión de Malvinas ahí en sí, esa área. Pero bueno, falta algo que termine de mostrarlo. Así que sí. estaría buenísimo si sale este trabajo. Estos trabajos lo que tienen, de todas maneras, voy a insistir una vez más con eso, es un detalle técnico desde el punto de vista de modelado, pero desde el punto de vista científico también es muy importante. El hecho de que muchas de estas simulaciones se han hecho con vientos climatológicos, salvo algunas en particular, como por ejemplo la que yo les mostré de que muestra la correlación que hay entre el índice de surgencia del talud y el transporte de Malvinas, que está hecho con un modelo que tiene un viento digamos, del orden semanal, digamos que la fluctuación del viento es semanal. El resto de las simulaciones, estas dos últimas sobre el Banco de Woodward y la plataforma de Malvinas, están hechos con vientos climatológicos, y lo que estamos observando es una especie de promedio climatológico de lo que podría suceder en promedio, ¿no? Puede haber eventos que este tipo de modelos no lo están contemplando, incluso modelos, variaciones interanuales o fluctuaciones de mayor frecuencia sobre las cuales recién ahora estamos empezando a trabajar. O sea, podría haber una intrusión de la corriente de Malvinas, como la que midió Alberto con Dani Valla, que publicaron en 2015, que sucede en un tiempo corto de una semana, donde vos tenés una especie digamos, de spot de agua de Malvinas que se ubicó en un determinado lugar de la plataforma, y a lo mejor 2 semanas después eso ya no está más ahí, ¿no? Fue aprovechado localmente y no lo tenés más. Ese tipo de eventos se debe dar frecuentemente, y estos estudios lo que están haciendo es revisando una especie de conectividad media que habría entre distintas regiones Claro. de la plataforma asociadas a la circulación media. Asociadas a la circulación media. Podría haber otro tipo de conectividades que estén asociadas, ya hablamos de otras ubicaciones en la cadena trófica que tienen que ver con otros comportamientos que ya exceden a la física, ¿no? Que tienen que ver con comportamientos biológicos que nosotros no estamos modelando. Lo interesante del modelado de partículas, que es el que les mostré aquí, por ejemplo, es que estas partículas son pasivas, pero no sería complicado, si hubiera información biológica, agregarles algún tipo de comportamiento biológico a las partículas. Es decir, que tengan algún tipo de comportamiento tanto de settlement, como de mortandad, como de nacimiento, y eso ayudaría un poquito más, ¿no? Creo, a la interpretación. Claro, porque también en las imágenes satelitales uno dice, bueno, antes de salir de campaña miro qué dice la clorofila en la climatología, o el PIC, por ejemplo, si uno sigue organismos con carbonato como el focolito, nos están dando lo que pasa en los 10 primeros metros, y a veces tenés la floración bastante más abajo. Sí. Entonces, sí. Está bueno saber la parte física, y esto que contás de que si tiran las partículas
someros o por debajo de los sí, 200 metros, porque eso es lo que nos interesa saber, lo que nos va a dar la surgencia, que después vemos con los hotspots de clorofila, pero por ahí nosotros nos interesa algo que está pasando a los 20, 30, 40 metros, los máximos por ahí de exploraciones. Sí, eso con las partículas pasivas, otra vez podés ver la columna, podés ver lo que pasa con las partículas en distintas profundidades, podés ver cuál es la profundidad de cada partícula, ¿no? Creo que también lo mostré por aquí, en esta imagen, aquí, ¿no? Donde esto acá ves lo que hace cada partícula, cómo llegó hasta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo antes de llegar hasta ahí? Fíjate que acá está yendo para atrás, ¿no? Pero claramente hay partículas que estaban arriba del banco y luego se hundieron y luego llegaron aquí, ¿no? En fin, obviamente eso lo podés ver, pero sigue sin ser biología, ¿no? Sí, es simplemente lo que hacen las partículas, y lo que vos decís que es muy interesante para ver eso concretamente, para ver, por ejemplo, una floración de profundidades intermedias de clorofila, ahí necesitamos ese modelo físico-biológico, ¿no? O sea, un modelo que tenga comportamientos, compartimentos donde yo pueda modelar el zooplancton, el fito, los nutrientes, la regeneración. Y nuestro problema más grande en ese aspecto siempre ha sido los datos para poder alimentar ese modelo, los datos biológicos, ¿no? Para poder alimentarlo. Se ha estado trabajando en los últimos años, sobre todo ahí en Oregon. Yo sé que hay varias corridas de estos modelos biológicos, pero uno de los problemas más grandes que han tenido hasta ahora es el de los micronutrientes, ¿no? La incorporación de, por ejemplo, hierro, todo eso puede alterar completamente la distribución. Entonces, por eso se tarda tanto también en publicar un resultado asociado a un modelo biológico, ¿no? Físico. Sí, entiendo. Sí. Pero bueno, se pueden hacer algunas pruebas siempre, intentarlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a Elvio, por el tiempo, por la presentación, estuvo buenísimo. Muchas gracias. Gracias, y disculpen que se hizo muy largo. No, espectacular, es que es muy interesante. Había muchas preguntas. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buen día y los esperamos la próxima.